Bienvenidos. En este material para la licenciatura en gestión penitenciaria vamos a meternos de lleno en una realidad clave. Los delitos no se terminan en la puerta de la cárcel. De hecho, es increíble, pero muchos recién empiezan a tomar forma adentro, entre los muros. Ok, arranquemos con una pregunta que es, ¿en serio la columna vertebral de todo lo que vamos a ver? ¿Por qué para la ley no es lo mismo quitar algo a la fuerza que, digamos, conseguirlo con un engaño? Parece simple, pero la respuesta a esto, bueno, esa respuesta define casi todos los conflictos que vemos adentro de una prisión. Bien, para poder entender estos delitos, lo primero es un cambio de chip. Tenemos que dejar de ver la cárcel como un simple edificio. No. Pensemos en ella como una microsociedad compleja, con sus propias reglas, sus líderes, sus códigos y, por supuesto, sus propias maneras de delinquir. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué esto es tan importante? Bueno, por dos motivos que son centrales. Primero, la estadística no miente. La gran mayoría de la gente que está presa está ahí justamente por robos, hurtos o estafas. Y segundo, que es lo que nos toca más de cerca. Entender cómo se repiten estos delitos por adentro es la base de todo, de la seguridad, de la prevención, del trabajo de todos los días. Vamos a empezar por lo más elemental, lo más básico, pero que al mismo tiempo es fuente de los mayores conflictos en una cárcel. El espacio físico. Créanme, tener el control de una celda, de un rincón del pabellón, eso es poder puro. Y donde hay poder, hay conflicto. A ver, el Código Penal habla de usurpación, cuando alguien se apropia ilegalmente de un inmueble. Ahora, llevemos eso al contexto penitenciario. ¿Qué es un inmueble ahí adentro? Pues puede ser la celda con la mejor ubicación, la que tiene una ventana, y los métodos para usurparla, bueno, ahí la creatividad para el mal no tiene límites. Y acá es donde se pone interesante, porque este delito juega a dos puntas. Por un lado tenés la usurpación interna, el jefe del pabellón que a la fuerza saca a otro de la mejor celda. Pero por otro está la usurpación externa, el interno que le dice al juez que vive en una casa que en realidad usurpó todo para conseguir el arresto domiciliario. ¿Se dan cuenta? Es una misma figura legal usada para el poder adentro y para el fraude afuera. Ok, dejamos el tema del espacio y ahora nos metemos con los objetos, con las cosas. Y en este punto, tanto la ley como la vida en la cárcel marcan una división súper clara, una línea en la arena. Todo, absolutamente todo, depende de una sola cosa: si se usó la violencia o no. Fíjense qué claro que es esto. Para la ley, no es lo mismo llevarse algo sin que nadie se dé cuenta, aprovechando una distracción, que arrebatártelo a la fuerza. Una cosa es el sigilo, la astucia, la otra es la violencia, y esa diferencia tiene nombre. La primera es hurto, la segunda, robo. Y para que quede súper claro, bajémoslo a la realidad del pabellón. Si alguien se mete en una celda que quedó abierta y se lleva unas zapatillas, eso es un hurto. Ahora, si para llevarse esas mismas zapatillas amenaza al dueño con una faca, bueno, eso ya es otra cosa. Eso es un robo. Y las consecuencias, tanto adentro como para la ley, son muchísimo más graves. Bien, pero no todo es fuerza bruta. Hay otras armas, a veces mucho más efectivas, para conseguir lo que se quiere: las amenazas y, por supuesto, los engaños bien armados. Si en el robo el arma es la violencia física, en la extorsión el arma es el miedo. Y créanme, el miedo puede ser mucho más poderoso. Es el método clásico, de manual, para doblegar a alguien y sacarle lo que tiene, sobre todo en un ambiente como el de la cárcel. Y esto se ve en maniobras súper conocidas, como el famoso secuestro virtual. Un interno, desde adentro, llama a una familia y le hace creer que tiene a un ser querido. O el peaje, esa protección que le cobran a los más nuevos para no ser atacados. Todo esto nos demuestra algo terrible. Las rejas no frenan al crimen organizado. A veces solo le dan una nueva oficina. Ahora pasamos a otro nivel, el del engaño en su estado puro. La estafa. Ojo con la diferencia, que es clave. A diferencia del robo o la extorsión, acá la víctima te da las cosas voluntariamente. El delito no está en forzar a la persona, sino en la mentira, en el cuento que le armaste para que su voluntad quedara, digamos, nublada. Veamos la anatomía de la estafa telefónica desde la cárcel, paso a paso. Primero, el anzuelo: un celular prohibido y un anuncio falso en Internet. Segundo, el engaño. El interno se hace pasar por alguien del banco, del gobierno, lo que sea para generar confianza. Y tercero, la transferencia. La víctima, ya convencida, manda la plata. Conocer este mecanismo es fundamental porque es la única forma de poder anticiparse y desarmarlo.
Pero bueno, las armas en la cárcel no siempre son facas o teléfonos. A veces, un arma puede ser algo tan simple como una hoja de papel, porque a veces el ataque no va contra la propiedad de alguien, sino contra algo mucho más delicado, la confianza que todos depositamos en un documento oficial. Y acá hay que diferenciar dos cosas, que es importantísimo. Una es la falsedad material, esto es, agarrar un documento real y alterarlo, cambiarle una fecha, borrar un nombre. La otra, y acá hay que prestar mucha atención, es la falsedad ideológica. El papel, el documento, es 100% auténtico. El problema es que lo que está escrito en él es mentira. Y es acá donde la cosa se pone seria para el personal penitenciario. Y este es el punto que quiero que quede grabado. Un agente penitenciario puede cometer este delito. ¿Cómo? Muy simple, redactando un informe de conducta que diga que un interno trabaja y estudia sabiendo perfectamente que no es así. El informe es real, el sello es real, la firma es real, pero la información es falsa. Eso es falsedad ideológica y es un delito grave. Bueno, y para ir cerrando este panorama, tenemos que entender algo fundamental. Ninguno de estos delitos suele ser un hecho aislado. Casi siempre son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande, de una estructura criminal organizada. Ya eso la ley lo llama asociación ilícita. Y fíjense qué interesante, acá el delito no es cometer el robo o la estafa, no, el delito es simplemente formar parte de esa banda que se creó para delinquir. O sea, la ley castiga la organización en sí misma, porque entiende el peligro que significa que ese grupo exista. Y acá viene la gran paradoja. Muchas veces el cuartel general de estas bandas está adentro de una prisión. Son bandas mixtas, con gente adentro y gente afuera. Desde los muros dirigen todo. Por eso, el rol del agente penitenciario se vuelve vital. Ya no es solo un guardia, es una pieza clave de la inteligencia para identificar a los líderes y desarmar estas redes. Muy bien, después de haber recorrido todos estos delitos, desde la usurpación hasta la asociación ilícita, ahora juntemos todas las piezas. ¿Qué significa todo esto, en la práctica, para el rol y las responsabilidades de un agente? A ver, el trabajo del agente va mucho, pero mucho más allá de solo vigilar. Es ser la primera línea de detección y de prevención. Es, por ejemplo, encontrar en una requisa los guiones que usan para las estafas. Es hacer bien los controles en los talleres para que no haya hurtos. Y es fundamentalmente asegurarse de que cada libro de guardia, cada informe diario, sea un reflejo exacto de la verdad. Y hay una frase que lo resume todo. La corrupción casi siempre empieza con esas pequeñas falsedades administrativas. Esas cositas que parecen no importar, pero que van abriendo la puerta a delitos mucho más grandes. Es un recordatorio ético muy fuerte. La integridad de todo el sistema se sostiene en la verdad de las tareas más chicas, las del día a día. Así que terminemos con esta idea. Una pregunta para reflexionar. ¿Un informe con datos falsos? ¿Una llamada para una estafa desde una celda? ¿Dónde empieza realmente la responsabilidad del agente penitenciario? La respuesta es que no empieza cuando el delito ya se cometió, empieza mucho, mucho antes, en el primer momento en que se puede detectar algo, en la primera oportunidad de prevenirlo y más que nada en cada pequeña decisión que pone a prueba la integridad personal.